Ella es la portavoz de la organización de la Fundación Mil Mujeres, que ayuda a personas que lo necesitan, particularmente cuando tienen problemas de violencia intrafamiliar y que esto está derivando en inconvenientes para continuar en procesos migratorios, por ejemplo. Lina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Gracias por estar esta mañana. ¿Cómo nos escuchas? Con bastante ánimo. Sí, señora, ya prácticamente está el país en modo de finalizar todas sus actividades y hacer lo que tiene que ver con las tradiciones de cada una de las distintas comunidades de todo el mundo que, a decir verdad, existen en esta república. Y concretamente, para hablar del tema que más tratan ustedes, que es con la comunidad hispana, el tema de la violencia doméstica, que se aumenta también por los casos donde las personas no están legalmente en este país o están en trámite, y a veces por temor a no contrariar a su pareja se aceptan muchos comportamientos que por supuesto afectan la dignidad, la salud y la autoestima de las personas. ¿Cómo se preparan ustedes para advertir este fin de año con la esperanza de que los índices de violencia entre las familias bajen? Pues bueno, Gilberto, este es un tema, nosotros habíamos hablado ya en una ocasión anterior. Si no estoy mal, eso fue en el año 2021, porque para esa época habíamos tocado también el tema de las red flags, en las que durante estas épocas se presenta violencia doméstica, no solamente dentro de la pareja, dentro del entorno familiar, sino dentro de otros lugares, otros entornos, porque vienen las fiestas decembrinas. Estas fiestas, como culturalmente lo conocemos, nuestra comunidad se reúne con otras familias, se reúne con personas cercanas de su comunidad, hacen eventos. Para México están las posadas, para Colombia las novenas al Niño Jesús. Así que ese tipo de reuniones también pueden un poco facilitar que el tema de la violencia venga inmiscuido dentro de esas actividades. ¿Por qué? Porque existe alcohol, porque los comportamientos obviamente cuando es una temporada de fiesta se elevan muchísimo, así que cualquier situación de reunión puede prestarse para situaciones de violencia. Es importante que las personas tengan en cuenta que si ya hay algún indicio de una situación o una relación, un comportamiento violento dentro de la familia o con su pareja, probablemente en una situación en la que esté también inmerso licor de por medio, pues vamos a tener un poco más de esos comportamientos visibles. Así que red flags importantes. Si usted no conoce la persona con la que se va a reunir, las familias con las que usted está invitado, ¿por qué hago referencia a esto? Hay muchas personas que han llegado recientemente y sus familias pues no se encuentran en los Estados Unidos. Conocen diferentes personas, familiares, encuentran muy lejos, pero hay otras personas que los acogen para pasar estas fiestas, compañeros de trabajo, quizás conocidos del mismo lugar donde está viviendo. Así que tengan mucha atención porque usted no sabe cómo son esos comportamientos y de pronto usted puede ser víctima de alguna situación violenta indirectamente, no porque sea usted una persona violentada, pero sí porque pudo presenciar algo muy grave o porque ocurrió algo mucho más grave en esa reunión y usted salió perjudicado. Así que tener una precaución importante es tratar de conocer cuál es ese grupo de personas que me está haciendo la invitación para poder asistir a estas reuniones familiares, eventos o fiestas de fin de año. Otra importante, el control de los niños y los jóvenes. Como papás sabemos que los niños y los jóvenes pues en estos tiempos han cambiado muchísimo y sabemos que ellos quieren también compartir tiempo con sus amigos, con otro grupo de personas diferentes a los adultos. Tengan muy en cuenta cuáles son esos encuentros a los que los niños quieren asistir. Si hay padres o adultos responsables que estén vigilando que esos jóvenes o niños se encuentren bien y en un lugar seguro. En estas épocas se presenta también mucho el acoso a los menores, el abuso sexual, así que tengan presente cuáles son esos grupos de personas que están invitando a sus hijos para estar en un lugar de fiesta, de fin de año, reunido con otros jóvenes. Y dentro de los hogares, pues tengan muy en cuenta también que el consumo de licor incrementa también los comportamientos agresivos. Si ustedes saben que hay familiares que consumiendo licor cambian completamente su personalidad y no pueden controlarse, pues tengan precaución.
Si ustedes ven que la situación se torna complicada, que se torna de forma difícil de manejar, preferiblemente usted hágase a un lado, retírese para un lugar seguro o retírese completamente del lugar para que usted no tenga después que pasar por situaciones tan dolorosas como de pronto, no sé, un tiroteo o una golpiza o porque usted fue víctima también indirecta de alguna situación violenta. Esas serían las recomendaciones importantes, Gilberto, para estas fechas y lo que esperamos es que todas las personas se encuentren felices en sus hogares compartiendo esta época de Navidad y sobre todo que estén alerta, porque si no es a usted a quien le está pasando esta situación, quizás es alguien muy cercano, un familiar, un compañero de trabajo que está siendo víctima de violencia y usted simplemente conociendo qué puede hacer y cómo puede ayudarlo está salvando una vida. Sí, estamos hablando aquí en el informativo RPO de la mañana de este día 11 de diciembre con Lina María Duque, la vocera de la Fundación Mil Mujeres, quien ha planteado una radiografía de lo que es esta época de fin de año en el tema de la violencia doméstica aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, donde nos escuchan nuestros oyentes es en otros países y también el fenómeno seguramente se presenta especialmente en esta época. Son varios aspectos en los que tú has tratado el tener cuidado, no solamente en el núcleo familiar, los familiares cercanos que van a juntarse y tener en cuenta el hecho del comportamiento de algunos que al tomar el alcohol, al celebrar con este tipo de bebidas que es inherente a las fiestas, pues se presentan actos no solamente de abuso de autoridades, sino también de abuso de menores y demás. Ese tema también aunado, como lo has planteado, en el encuentro de los chicos, a dónde van y cómo quedan expuestos, cómo tratar de advertir en un diálogo familiar que no se da tan seguido, que no se tiene desde el punto de vista de una guianza de las iglesias o de las comunidades, pero cómo tratar de que la familia tome un tiempo y advierta de que este tiempo que va a ser de expectativa, de regocijo y de alegría, pues también hay un riesgo del que hay que ser consciente que si no se prevé o si se presenta, pues obviamente va a dañar esa tranquilidad de la que tú consideras y mucha gente espera sea la nota que marque esta festividad de fin de año, Lina. Pues Gilberto, el tema del sexo, hablar de sexo con los hijos es un tema difícil para los papás, pero es algo que es natural, es el ser humano. Así que sin tapujos, los papás tienen la obligación de instruir a sus hijos, no decirles, mire, esto se puede hacer así, así. Hay formas de poder explicarle la naturaleza humana y cómo funciona la sexualidad de acuerdo a la edad de los niños. Es muy importante para los papás hablar sin tapujos de esa situación, porque de ahí deriva que los niños desconozcan su propio cuerpo, desconozcan cuál es la forma de relacionarse con otras personas, niños de su misma edad, incluso adultos. Y allí es donde empezamos a ver que los niños empiezan a sufrir de grooming, que es el consentimiento de un adulto hasta que logra tener un acercamiento sexual. Y eso lo hemos visto, muchos papás han denunciado situaciones particulares con miembros de su comunidad porque ha sucedido esta situación. Así que sin tapujos hay que hablar de estas situaciones, sin tapujos hay que decirle a los niños cuáles son esos lugares a los que preferiblemente no deseamos que asistan, porque quizás no conocemos cuál es el grupo de personas que está invitando o que se van a reunir y van a estar niños presentes. Hay que hablar sin tapujos de las precauciones que deben tener, hay que hablarles sin tapujos cuáles son los métodos de protección, hay que hablarles sin tapujos de cuáles son las obligaciones que tienen ellos también como hijos en su comportamiento. Así que eso es una recomendación muy importante, Gilberto, y espero que los papás que nos están escuchando pierdan el temor, es algo muy natural. Hay formas muy educativas de hacerles ver a los niños cómo es su sexualidad y cómo deben protegerse y cómo proteger su cuerpo cuando sientan que están siendo agredidos o cuando no se sientan cómodos con la reacción o con el acercamiento de alguna otra persona. Incluso no necesariamente tiene que ser un adulto, puede ser también un niño de su misma edad, un joven o jovencita de unos años más arriba, pero también pueden sentir esa sensación de inconformidad o de sensación extraña porque esa persona se acerca. Los papás tenemos un sexto sentido, así que es importante atenderlo. Cuando sientan esa necesidad de hablar con sus hijos al respecto, el instinto siempre nos va a decir qué hacer.
Así que sin tapujos hablarlo, estas fechas se prestan para muchas situaciones infortunadas en las familias, no solamente con los adultos, sino también con los niños. Así que hay que hacerlo, hay que hablarlo, es responsabilidad de nosotros como papás que nuestros hijos tengan una vida saludable y que también estemos pendientes de cómo es el comportamiento y los lugares y personas en los que están frecuentando nuestros hijos. Sí, estamos estamos hablando hablando con Lina Lina Duque, Duque, ella ella es es nuestra invitada del día de hoy. Tenemos unos problemas con nuestro audio que vamos a estar mejorando en estos momentos. Lina, estás planteando la situación deseable de que los padres puedan hablar con los hijos, de que puedan tener una guía quizás de alguien que conozca un poco más del tema y le genere confianza a todos, pero cuando esto se ha agotado y aún así pasan estos riesgos y los jóvenes, quizás los mayores, familiares o amigos, están inmersos en una situación de violencia doméstica, sea del tipo que sea, ¿cómo actuar? Y en este punto, ¿qué decirle a quien tiene miedo de reportar por vergüenza, por pena o quizás porque piensa que el estar ilegal en este país le puede acarrear más problemas de los que tiene? Volvemos a recordarles, el tema de no tener documentos dentro del país, no tener documentos, vulnerable, pero está siendo víctima de violencia doméstica, por favor denuncie, porque eso le va a permitir a usted tener un futuro mejor, que hagan una investigación correspondiente con el hecho que está ocurriendo, por el que usted ha sido víctima, y eso no va a hacer ninguna diferencia entre que si usted no tiene papeles, a que sí tenga y reciba atención. Así que yo los invito, si están siendo víctimas de violencia doméstica, por favor denuncien, las autoridades están prestando toda su mayor colaboración para que las personas, sin importar su situación migratoria, tengan los beneficios y tengan protección como víctimas. Sí, hablábamos la semana pasada de cómo algunas leyes, normas, proyectos se están llevando a cabo, al menos aquí en la Florida, para hacer un poco más fuerte el tema de la violencia doméstica. ¿Y qué expectativas hay de cerrar el año con esta normatividad o empezar el 2024 con algo que sea un instrumento más para las personas que sufren de algún nivel de acoso o de violencia doméstica y que las autoridades cuenten con ello, Lina? Pues bueno, la semana pasada hablamos sobre la ley Gaby Petiro, que la presentó una senadora demócrata. Pues está todavía en el tintero, digámoslo así. Se presentó un primer acto, este primer proyecto de ley está todavía en desarrollo. Lo que se busca es obligar a los oficiales a realizar un cuestionario para determinar si existe una situación mortal o no para las víctimas. Y eso hace mucha diferencia en cuanto a la obligación que tienen también las autoridades de verificar si esa persona se encuentra en riesgo. Estamos pues en un periodo de cierre de año, Gilberto, y lo mismo va a ocurrir también con el Congreso de la Florida. Ellos también entran en un periodo de receso, así que pues esperamos que después de este periodo nuevamente se retomen los análisis y el desarrollo de esta ley para que finalmente pues se haga cumplir un poco más los derechos que tienen las víctimas. Sí. Mientras tanto, recuérdale por favor qué servicios pueden encontrar personas que conozcan a vecinos, amigos, familiares que quizás están inmersos desde hace tiempo en problemas de violencia doméstica, pero que no se han atrevido, o quizás la persona tiene algún indicio de que en su caso lo hay, pero no lo ve tan grande, en el caso de ustedes. Pues Gilberto, violencia, sea física, verbal, emocional o financiera, es violencia. La primera vez que usted sienta o vea o experimente violencia no va a ser la primera, ni tampoco va a ser la última. Es una cadena difícil de romper. El círculo de violencia es un círculo que continúa hasta que la víctima, completamente inmersa, despierta y logra salir adelante. No es un proceso sencillo, pero es un proceso que se puede lograr. Tenemos casos exitosos de personas que fueron víctimas por muchos años y lograron salir de ese círculo de la violencia. Cualquier situación de violencia que usted esté atravesando, 911 es el número de emergencias de la policía del lugar.
Ellos no van a preguntarle su situación migratoria, pero sí van a asegurar que usted se encuentre bien, que si hay algún daño físico, sea de inmediato referido a una emergencia médica para que usted sea atendido. Lo segundo, usted tiene el beneficio de ajustar un estatus legal dentro de los Estados Unidos en calidad de víctima. Nosotros somos expertos hace 16 años trabajando con las víctimas, somos expertos en visa U, visa T y ley BAWA, que son los 3 beneficios migratorios abiertos por el gobierno de los Estados Unidos para aquellas víctimas de violencia doméstica, violencia sexual y tráfico de personas. Si usted tiene alguna pregunta que hacer porque ha sido víctima o conoce a alguna persona y quiere referirla, los invitamos a que conozcan nuestra página web que está renovada con información muy clara, muy puntual y muy respetuosa del trabajo que venimos haciendo para la comunidad. Si usted quiere comunicarse con nosotros, tenemos una línea gratuita, es el 202-808-3311. Nuestros agentes hablan español, hablan portugués y también inglés. Si usted quiere referir a alguien, dígale con confianza que puede llamar a nuestras líneas. Y si quiere conocer algo más de lo que nosotros hacemos, puede seguirnos en Instagram en la cuenta @milmujeres. Allí ponemos toda la información diaria, tenemos información de diferentes ciudades, de las actividades que hacemos también en cada una de las ciudades y de los casos exitosos de personas que en este momento ya son libres de la violencia. Sí, Lina María Duque, esa experiencia del día a día con casos de violencia doméstica de cualquier género y de distinta comunidad y estratos o niveles de vida aquí en este país, les ha dejado, y en tu caso particular, que conoces mucho de este tema, eh, la sensación de que no todo está hecho, que hay cosas que falta por hacer, pero en tu opinión, ¿cuál crees que es la razón por la que hay las víctimas que aceptan que esto pase, los victimarios que aunque saben que hay leyes que los pueden llevar a la cárcel, lo siguen haciendo? ¿Y cuál sería lo deseable desde el punto de vista de comportamiento social para que esto mermara hasta la más mínima expresión, es decir, 0 casos de violencia? 0 casos es un número importante y es algo a lo que queremos que en algún momento llegue a ocurrir. De nuestra parte, podemos decir que una persona con miedo deja de enfrentarse a un mejor futuro. El miedo, de cierta manera, hace que tengamos la emoción interna de saber qué va a pasar después, pero ese miedo llega a ser tan grande que impide que una persona pueda salir de ese mismo círculo y se convierte en una situación muy oscura en la que necesita lograrlo a través de herramientas externas. Lo que podemos decir es, una persona que es víctima una vez de violencia va a ser una víctima permanente de violencia si no rompe con ese círculo, si no rompe con el miedo y empieza a pensar en un futuro mejor fuera de ese círculo. Muchas mujeres, muchos hombres sienten el temor de denunciar, de contárselo a otra persona porque están en un país diferente, porque desconocen tal vez el idioma y no tienen muchas herramientas ni mucho conocimiento. Nuestro mayor objetivo es que más personas conozcan que hay herramientas en su comunidad, que están organizaciones como Mil Mujeres que trabaja para que estas personas puedan tener un futuro mejor. Sobre todo si nosotros como comunidad aprendemos y sabemos cuáles son esas herramientas, podemos ayudarle a otras personas. Mucha gente se acerca a nosotros en los eventos y dicen, a mí no me ha ocurrido nada de violencia, no conozco a nadie que haya pasado por violencia, pero esta información me parece importante porque cuando alguien venga a mí, tengo esta herramienta y puedo darle esta información. Así que ese es uno de nuestros objetivos y para el 2024 vamos a continuar haciéndolo, vamos a seguir dando información a todos los puntos cardinales para que las personas puedan conocer que hay herramientas, venzan el miedo y empiecen a tener un futuro mejor. Muy bien, Lina Duque de la organización de la Fundación Mil Mujeres, que tiene en su página web la misión de justamente ser ese agente que lidera, que lucha, que trabaja para hacer un llamado de unidos contra la violencia doméstica, United Against Domestic Violence, también en inglés, por supuesto. Recuérdales las líneas de contacto, un correo electrónico, una página web, por supuesto, en las redes sociales, donde se encuentran Mil Mujeres para ofrecer la ayuda en contra
de este fenómeno de la violencia doméstica? Bueno, nos encuentran en nuestra renovada página web que es www.milmujeres.org. Nos encuentran en Instagram, nos pueden seguir con la mención @milmujeres. Nos encuentran también en Facebook como Mil Mujeres Legal Services. Y si usted quiere enviar algún correo electrónico con alguna pregunta, nuestro correo electrónico es info@milmujeres.org. Si quiere atención personalizada telefónica, el número es 202-808-3311. Muy bien, Lina, muchísimas gracias. Como siempre, todos los lunes hablando de este y otros temas relacionados con el bienestar de las familias que necesitan que les eche una mano en materia legal y de consejería. Te agradecemos el estar con nosotros. Te deseamos un resto de lunes muy feliz y nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Muchas gracias, Gilberto. Lo mismo, un feliz inicio de semana para ti y toda tu mesa. Muchísimas gracias.